Quiero que vean lo que dicen en España. Están asustados por lo que está pasando en México. Vean esto. México es una auténtica carnicería lo que está pasando en México. Hay una guerra donde, en este caso, hay unos verdugos que matan al resto. Los cárteles de la droga, asociados directamente al marxismo y a los nuevos políticos de nueva generación que ha llegado a México, están haciendo y deshaciendo como quieren. Miren lo que dice esta noticia. Dice: llevo décadas cubriendo al narco y nunca había visto una guerra civil como la que está ocurriendo en Culiacán, tras el arresto de El Mayo Zambada. Estamos hablando de México, que hay una guerra civil. ¿Están oyendo? Señores y señoras, una guerra civil ocultada por los comunistas, por el ALO, por la Sinbaum. La situación es terrible. Son miles los mexicanos que vemos, por ejemplo, en el barrio Salamanca, que se están marchando. Y en Washington ven la situación ya, la ven con unos ojos muy complicados. De hecho, se hablaba incluso de una intervención militar, algunos senadores, en México para acabar con el narco. Ojo, que empiezan a hablar de las cosas de hace 500 años y al final los problemas los tienen diariamente. Están hablando ya de una guerra civil en México. Bueno, los números son de guerra civil. Simplemente decir que en los últimos 6 años, gobernados por Andrés Manuel López Obrador, hubo 200,000 asesinatos, más 50,000 desapariciones. Estas cifras son propias de un país en guerra civil. Incluso, si tomamos casos como el de Ucrania, por ejemplo, los números de México en términos de homicidios son considerablemente superiores. Y esto se va normalizando, una situación verdaderamente dramática. Lo que ha ocurrido en Sinaloa, donde hay un enfrentamiento entre dos bandas criminales y donde ha habido más de 200 asesinatos, pero aquí el dato es que hay más desapariciones que asesinatos. ¿Esto por qué está ocurriendo, Jesús? Está ocurriendo porque ahora lo que quieren es eludir la estadística de los homicidios dolosos y están recurriendo a las desapariciones. Entonces, en los últimos años se han incrementado las desapariciones y con ello, bueno, hay una aparente situación regular. La presidenta Sheinbaum presentó su estrategia de seguridad pública y utiliza la numeralia de los homicidios dolosos. ¿Qué sucede en lugares donde no hay homicidios? Porque un grupo criminal impone el orden del grupo criminal. Y ahí, en cuanto tenemos una división, una fractura, como ocurrió en Sinaloa, empieza la violencia, la criminalidad, los homicidios, la sangre. ¿Están viendo lo que se dice en España? Miren, Teresia Ter, en Celaya todos los días hay ataque armado con muertos. Está bien fea la situación. Es que está en todo el país, querida amiga. En todo el país. Y bueno, por supuesto que no es nada más lo que se dice. Para el narco. Entonces, ¿para qué está ahí? Bueno, hay un antecedente, que es lo que le llaman la guerra contra el narco. Y esto se ha vuelto una suerte de trauma, en el cual los gobiernos lo que dicen, y ya digo gobiernos porque concretamente ocurrió ya con Peña Nieto del PRI, ocurrió con López Obrador y ahora está ocurriendo con Claudia Sheinbaum, que tienen una suerte de reserva de emplear el uso de la fuerza pública para pacificar el país. Y no hay otra. La causa generadora de la violencia en México se llama impunidad. Y mientras no haya una acción frontal del Estado para llevar a la justicia a los homicidas, a los delincuentes, vamos a estar enfrentando esta situación crítica, muy crítica para las familias mexicanas. ¿Cree usted que esto va a tomar un cariz tan importante que Estados Unidos tomará posición ante lo que está pasando en estos instantes en México, ya que el gobierno está más bien del lado del narco que de lucha contra él? Mira, hay dos lecturas. Una es la debilidad escogida, decidida por el gobierno frente al narco. Y otro es, que cada vez gana más terreno, esta idea de que hay una colusión, una complicidad, un entendimiento del gobierno nacional con los grupos criminales. Cualquiera que sea de estas versiones, lo que estamos teniendo es un problema que día con día se torna inmanejable. Y México, al tener una frontera de más de 2,000 kilómetros con los Estados Unidos de Norteamérica, y donde tienes más de 70,000 fatalidades de jóvenes norteamericanos derivados del consumo del fentanilo, entonces tiene los ingredientes para que cada vez sea una exigencia más explícita de la misma sociedad norteamericana, y ahora lo estamos viendo en las elecciones, para que las autoridades hagan algo respecto al vecino del sur, que bien sea por negligencia, impotencia o por complicidad, no está enfrentando esta amenaza que no nada más repercute a los mexicanos, sino también al país vecino. Y verdaderamente sí, en México se están viviendo cifras propias de una guerra civil.